que es estar en la casa del Señor. Me olvidé los anteojos y mi papá me prestó los de él y bueno, vamos a ver cómo me va. Qué hermosa la presencia del Señor, amén. Quiero seguir en este espíritu de la presencia del Señor diciendo lo siguiente: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en cada uno, el mí dice la palabra, pero yo le pongo una palabrita al costado, en cada uno, ¿no? Toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y ante esta verdad, podemos confesar todos juntos lo que voy a decir. Lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor por esta gracia maravillosa de su elección sobre nuestras vidas. Creemos lo que dice su palabra, que fuimos elegidos de antes de la fundación del mundo. Amén. Y así es como el Señor tuvo esa elección sobre nuestras vidas. Por el puro afecto de su voluntad, nos eligió el Señor. Y en esta elección que el Señor tuvo, ha hecho que estemos en un cuerpo. Y en el cuerpo somos miembros los unos de los otros. Nadie puede decir a un miembro que no lo necesita. Pero qué importante es y qué útil es cuando ese miembro manifiesta algo de lo que quizás nosotros no sabemos que lo vamos a necesitar. Pero quizás el Señor seguramente a través de ese miembro manifiesta un atributo de Él, su omnisciencia. Va delante de nosotros porque sabe lo que vamos a necesitar. Y esto me pasó en estos días y dice la palabra del Señor que es bueno honrar a los miembros de la congregación. Amén. Y este miembro de la congregación tiene nombre y apellido. Y es nuestro hermano Luis. Él no sabe nada de esto, pero el Señor sí. Y yo también. Por eso se lo voy a comentar. Cuando el pastor me habla los otros días para hablar de la palabra, empecé a buscar al Señor. Y el Espíritu del Señor me recordaba algo que el hermano dijo en un culto la vez pasada, sobre la voz audible del Señor. Y de eso es lo que quisiera hablar en esta noche. De la voz audible del Señor. De la manera en que Dios ha manifestado su voz. Y las veces que lo hizo, también ha dado a conocer sus propósitos, que son maravillosos. Y vamos a ir al libro de Génesis. Capítulo 3.
del 7 al 12, donde la voz de Dios es oída por primera vez de manera audible. ¿Por qué digo esto? Porque está escrito en la palabra. Y si está escrito en la palabra, yo le creo a Dios lo que dice en su palabra. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Esta es la primera vez que mencionan las Escrituras que se escucha la voz audible del Señor. Adán escuchó la voz del Señor. Ahora vamos por otro versículo también. La segunda vez donde es escuchada la voz audible del Señor. En el mismo libro, en el mismo capítulo, en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así que Eva también escuchó la voz audible del Señor. Y algo que me llamó tanto la atención, que muchas veces quizás cada uno lo hemos leído, pero hay alguien más que escuchó la voz de Dios de manera audible. Y dice así la palabra del Señor. En el capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La tercera vez que se hace oír la voz audible de Dios. La verdad que para mí nunca le había prestado atención a la palabra del Señor. Que una serpiente también escuchó la voz de Dios. Cómo se hace visible lo invisible de Dios en su creación, ¿no? Cuando Él quiere y como quiere y a su manera. Y voy a seguir mencionando algunos versículos más sobre la voz audible del Señor. En el mismo libro, capítulo 4, verso 6 y 7. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Otra vez, el Señor haciendo oír su voz audible. Y cada vez que vayamos escuchando la cita bíblica de las veces que el Señor habló, dice la palabra del Señor que
hemos sido llamados para hablar la verdad de Dios. Y esta es la verdad del Señor, la Biblia, tal como está, ¿no? Y cuando hablamos la verdad de Dios, dice que la palabra de Dios actúa en todos los creyentes. Así que yo no sé cuál será el propósito del Señor que Él tiene en esta noche a todos los que estamos presentes, a todos los creyentes, de acuerdo a su palabra. Lo que sí sé y sabemos que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que cuando Dios la envía, cumple un propósito. Cumple un propósito. Y que el Señor haga su voluntad. Con el propósito que Él tiene en esta noche, al estar cada uno de los presentes aquí en este lugar, escuchando la palabra del Señor. Amén. Y sigamos. Otra vez la voz del Señor oída, de manera audible. Génesis, en el mismo libro 4:9. Y dice lo siguiente: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Otra vez el Señor hablando. En el mismo libro, capítulo 6, verso 13-22. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y sigue hablando el Señor en nuestras personas también, en el mismo libro, en Génesis 9, 8, 16. 8, 16. Algo lo que en este presente también queda establecido en los cielos, que ya lo vamos a ver. Pero fue necesario que Noé escuchara la voz audible del Señor. Y vamos viendo a través de las Escrituras el propósito o los propósitos del Señor, en este caso, lo que pasó con el diluvio. 8:16 del capítulo 9. Y dice así: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra.
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. El arco iris. Después que el Señor hace venir aguas, dice, por las nubes, hace recordar un pacto en las nubes. Y sale el arco iris con colores, y eso lo ha creado el Señor. Y se acuerda, Él no se olvida de todos los pactos que tiene con su creación y con su pueblo. Qué bueno que es el Señor. Qué bueno que es el Señor. Qué bueno que es. Y vamos a ver otro versículo más, donde Dios Padre habla de manera audible. Después vamos a ver también cómo Dios Hijo habla de manera audible. Y como Dios Espíritu Santo habla de manera audible. La Trinidad, la Trinidad. Aleluya. Éxodo, capítulo 3, del 4 al 10. Y dice la palabra del Señor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Todos los propósitos del Señor, cuando Él hablaba y daba a conocer su voz audible. Aleluya. Ahora lo vamos a ver también la voz audible en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateos. Cómo se sigue escuchando la voz audible del Señor y cómo la siguen escuchando otras generaciones. Pasaron seguramente muchos años, pero Dios no cambió.
Él no tiene variación, Él es el mismo. Y siempre siguió hablando, con voz audible. En Mateo 17, del 1 al 5, dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan. Estas son las 3 personas que también escucharon la voz audible de Dios el Padre y del Señor Jesús. Y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Estaba hablando Pedro. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y les pasa algo cuando escuchan la voz audible de Dios. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y acá viene también la voz audible del Señor sobre la vida de Pedro, Juan y Jacob. Y el Señor les dice, y acá relata lo que sucede, ¿no? Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Después de todo ese momento, de haber escuchado la voz audible de Dios, el Señor les encarga algo: no se lo cuenten a nadie hasta que yo resucite. Y así lo hicieron. No se lo contaron a nadie porque no hay ninguna otra evidencia en las Escrituras. Le obedecieron al Señor. Le obedecieron como discípulo lo que el Señor les encargó. Qué bueno que pudieron escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Y ahí siguen los propósitos del Señor. Y ahora quisiera hablar también de la voz audible del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, en la cual creemos, ¿amén? En el cual el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Somos templo del Espíritu Santo de Dios y Él mora en nosotros. Mora en nosotros. Qué privilegio, ¿no? Cómo nos ha bendecido el Señor, que ha hecho que su Espíritu Santo more en estos vasos de barro. Ha puesto la excelencia de su gloria para que Él sea glorificado. Y muchas veces Él es glorificado porque el Espíritu Santo se mueve y hace traer a nuestra memoria la palabra para glorificar a Dios. Porque la palabra dice que con la ley de la mente servimos a Dios. Hay una promesa del Señor que Él va a grabar en los pensamientos y en los corazones la palabra. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Creo que a todos, por lo menos yo doy fe de lo que a mí me pasa. Que por momentos el Espíritu de Dios me trae a la memoria
la palabra y a veces tengo que hacer lo que el Espíritu de Dios me dice. En una oportunidad estaba en casa, en verano, con unos clientes que habían venido a alquilar una de las cabañas y estaban todos almorzando adentro de una cabaña. Y una de las señoras tenía un problema de peritonitis y tenía fecha para ser operada y era días hacia adelante, ¿no? Entonces se vino igual de vacaciones con una de las hijas que era médica, que sabía al tanto toda esa situación. Y ese día, al mediodía, se levanta la señora de la mesa que estaban almorzando y sale doblada, así, doblada, con un dolor, un ataque tremendo, llorando, y ahí salen todos los que habían venido con ellos, los parientes del marido, y estaban con una desesperación. Dicen, Richard, ayúdame para ir a algún médico, a algún hospital que nosotros no conocemos acá. Bueno, prepárense, que yo los acompaño. Y estaba la señora ahí, doblada. Y yo estaba en el patio esperando que se preparen para ir. Y en ese momento, el Espíritu del Señor trae a mi memoria: pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y cuando el Espíritu de Dios me trae eso a la memoria, yo puse la mano sobre esta persona, digo, Señor, confirma tu palabra. Y la señora, así textualmente, hermano, estaba doblada, ¡frum!, se incorporó. Y salió corriendo para dentro de la cabaña, llorando. Llorando. Bueno, yo me quedé ahí tranquilo. Y me dicen, Richard, vení a comer con nosotros. Y lloraba la señora, y lloraba. Dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mirá, le digo, yo creo en Dios, le digo. Y oré, le digo, le pedí a Dios que la bendiga. Y el Señor dio su bendición, le digo, ¿viste? Una promesa que él hace a los hijos de Dios. Son señales, dice la palabra, que seguirán a los hijos de Dios, a los que creen. Y el Señor confirmó su palabra. Confirmó su palabra. Y después quedó para el comentario de toda la familia, porque en otros años, el siguiente año, vinieron con un familiar que vive en Bolivia, en una montaña, que es creyente. Y dice, vení, que te voy a presentar a Richard, dice. Él sanó a tu tía. Le digo, no, vení vos, vení un cachito, le digo. Yo no la sané a tu señora, le digo. El que la sanó es el Señor. ¿Está bien? No, sí, está bien. Dice, este es de los tuyos, dice. Pero bueno, a lo que voy, el Espíritu Santo de Dios habla. Habla, escucha, se entristece, porque es una persona. Y vamos a ver en el libro de Hechos 10, 19, 20. Y acá vemos cómo el Espíritu Santo del Señor habla. Y dice la palabra, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. La voz audible del Espíritu Santo es oída también. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que obedeció Pedro, ¿no? Y qué buena esa relación que tenía Pedro con el Espíritu Santo. Porque no le dijo o no le recordó algún versículo de la palabra, sino que le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos.
Qué hermosa relación, amén. De escuchar la voz del Espíritu de Dios y de tener esa convicción. Es el Espíritu Santo de Dios. En otra oportunidad le dice el apóstol Pablo, no vayas a predicar. ¿El Espíritu Santo puede decir eso? Sí. No tenía que ir a predicar a cierta ciudad y no fue. Y uno, si lo piensa quizás con la mente natural, si no conoce la voz del Espíritu Santo, empieza a tener una duda, ¿no? ¿Cómo? Si Dios quiere que prediquemos, que hablemos de Él, ¿cómo me va a prohibir? No, esto deben ser mis pensamientos. No, no. Era el Espíritu de Dios también. Y Pablo también escuchó la voz audible en ese momento y no fue a predicar. Y no fue a predicar. En Hechos 13, 1, 2. Sigamos viendo cómo el Espíritu del Señor también se hace a conocer con su voz audible. Y dice la palabra, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo hizo que su voz audible la escucharan. Todos los que estaban, esos ministros que estaban sirviendo al Señor, porque tenían que hacer una tarea, y el Espíritu Santo les habló, que tenía que apartar a tales personas. Y el Espíritu Santo sigue hablando. Muchas veces el pastor nos comenta, pero el Señor me habló. Y muchas veces Él lo dice cuando había que comprar este lugar. Escuchó la voz audible del Espíritu Santo y le dijo lo que iba a pasar. Y le dijo en cuánto tiempo iba a tener la plata. Y creo que él comenta, si mal no recuerdo, que 2 meses antes ya tenía todo solucionado. Y la verdad que, ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo sigue orando, no? Porque tomar la iniciativa para comprar algo sin dinero, yo no lo haría. Pero si el Espíritu de Dios me dice que sí, y lo hago. Y lo hago. Y bueno, esta es una manifestación del Espíritu del Señor. Una manifestación de la gracia de Dios que se vive en esta congregación. El Espíritu del Señor está en nosotros. El Señor está en medio de nosotros. Tremendo es el Señor. Qué bueno, qué bueno. Y quisiera decir también en Juan 14, 26. Y que dice la palabra del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto pasa también. ¿Amén? ¿Le pasa a ustedes? ¿Amén? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo confiesa. Porque eso le agrada al Señor. Que confesemos con nuestras palabras sus verdades. Y si lo confiesa, es porque el Señor le dio fe para creer. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso cómo se desprenden los aromas de la gracia. ¿Amén? Los otros días hablábamos con los hermanos cómo se desprendía en la iglesia los aromas de la gracia. Me llamó también la atención los otros días cuando estábamos con el libro de Juan acá, y estábamos todos ahí
y se nos hacían preguntas y se desprendían los aromas de la gracia. Pero en un momento, como dice la palabra del Señor, que Él puso la excelencia de su gloria en vasos de barro. En vasos de barro. Y se hizo una pregunta y nadie la respondía. ¿Y saben quién le respondió, hermanos? Gustavo, el hermano de Verónica. Y el hermano de Verónica es un chico, un hermano, no es un chico, pero es un hermano que no sabe leer. No sabe leer. Pero en el corazón de él, en ese barro, en ese vaso de barro, estaba la excelencia de la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios trajo a su memoria y pudo manifestarse el aroma de la gracia. Y yo cuando escuché y vi todo esto, el Espíritu de Dios me recordaba, uy, Señor, en verdad que tú no haces excepciones de nadie. Somos todos iguales delante de vos. Qué bueno que es el Señor. Hace como quiere, a su manera. Amén. A su manera. Son muy altos los caminos del Señor, sus pensamientos. Y a veces, como son tan altos, a veces podemos llegar a pensar que se contradice. Pero Dios no se contradice. Es que es el pensamiento y el camino de Él tan alto que nosotros no lo podemos ver. No lo podemos ver. Pero bueno, el Señor se manifiesta. El Señor está con nosotros. El Señor no se adormece, dice el Señor. Permanentemente Él permanece fiel. No se niega a sí mismo. Muchas veces nosotros le somos infiel al Señor. Yo por lo menos a veces me sucede eso. Pero Él permanece fiel, porque no se niega a sí mismo. Su amor inalterable, inalterable, inalterable. Y quisiera a todo esto, como a veces digo, tener como un clavo hincado en nuestro corazón una palabra que el profeta Jeremías en su momento dijo, y dijo lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Aleluya. Que esta palabra del Señor que han escuchado pueda producir esto en cada uno de ustedes. Que hayan hallado la palabra de Dios, la han escuchado, y que eso produzca el gozo por causa de la voluntad del Señor. Y que el Señor también, conforme su voluntad, actúe conforme ha enviado su palabra en este día a la congregación. Amén. Que el Señor nos bendiga y vamos a continuar con la cena del Señor. Le voy a pedir por favor a María y a Ricardo si nos pueden